Introducción al curso. Al presentar este curso deseamos que el corazón de las personas asistentes llegue a experimentar el perdón que viene de parte de Dios a través de su Hijo unigénito, Jesucristo. Y que a continuación, acepten este perdón y se entreguen por completo en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Con este curso breve, buscamos que usted como asistente, encuentre el real sentido de la oración de aceptación del perdón que nos trae Dios a través de Jesús y el señorío de Él sobre su vida. Por tanto, sépalo bien todo Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Hechos 2, 36 a 38. El pecado y la reconciliación con Dios. Todo el que comete pecado quebranta la ley, de hecho, el pecado es transgresión de la ley. 1 Juan 3, 4. Cuando las personas intentan definir la gravedad de una falta, deben compararla con acciones opuestas y que son consideradas buenas acciones. Esto da como resultado faltas de diversa gravedad, algunas más livianas y otras más pesadas. Tal regla de medida surge de la comparación de las consecuencias de esas acciones malas, y su impacto sobre las demás personas. Esto está bien cuando se trata de la sociedad organizada, de hecho, se hace necesario el sistema de faltas e infracciones para que las personas puedan convivir sin sobrepasar las unas el derecho de las otras. Pero con el pecado no ocurre así, porque la acción humana es contrastada contra una única acción, la obediencia al mandato de Dios, lo que se conoce como la ley de Dios, los mandamientos. Y cuando esto ocurre, solo hay dos conclusiones posibles: o bien se obedece, o bien se desobedece al mandato de Dios. Lo cual conlleva también un solo castigo posible dado a la desobediencia, y no existen términos intermedios para definir la gravedad de la falta. La desobediencia a Dios es de una sola gravedad, y excluye al transgresor de la vida con Dios. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, Romanos 3, 19. Pero, ¿en qué consiste el pecado? ¿Cómo es esta transgresión? Primeramente, existe un conocimiento previo de lo que Dios dice. En segundo lugar, se presenta un deseo de hacer lo que la propia voluntad quiere llevar a cabo. Al mismo tiempo, se presenta la autojustificación de las propias acciones, según sea, comparándolas a otros actos peores, o bien desacreditando lo que Dios dice, o bien a Dios mismo. Y finalmente, el hecho consumado. Cuando la persona humana entiende la gravedad de su falta, intenta por los medios disponibles, enmendarla mediante una muy variada serie de acciones buenas. Lo cual es aceptado por la sociedad organizada. Pero en cuanto hablamos de la transgresión a la ley de Dios, solo hay una forma de dar cumplimiento a la justicia divina. Y lo vemos en el relato del libro del Génesis. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Génesis 2, 15 a 17. Tal es la gravedad de la desobediencia al mandato de Dios, que conlleva la muerte. Fue lo que le ocurrió a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Ellos desobedecieron la orden de Dios, y quedaron excluidos de esa vida con Dios. Aunque continuaron viviendo, quedaron expuestos a perder su vida en cualquier momento. Y las consecuencias de su pecado se transmitió al resto de la humanidad, sus descendientes, pecado original. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente,
hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado. Porque polvo eres, y al polvo volverás. Génesis 3, 19. A partir de ese momento, la vida del ser humano se convirtió en un devenir de acciones para asegurar su subsistencia en medio de un mundo hostil, envejeciendo y acercándose de manera inexorable al final, la muerte. Como dijimos, dentro de las acciones contrarias al mandato de Dios hallamos el deseo de la propia voluntad. Con lo cual, se entiende que no es preciso llevar a cabo tal acción, sino que basta con aceptar ese deseo en el propio corazón. Esto se conoce como la intención del corazón. Y aquí es donde se define el pecado, en la intención de no obedecer a Dios, de rechazar su mandato y el deseo de actuar por cuenta propia. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Mateo 5, 21 a 22. Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Mateo 5, 27 a 28. La reconciliación con Dios. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella, su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Génesis 3, 15. Al mismo tiempo que se dictaba la sentencia por la desobediencia de nuestros antepasados, Dios muestra su amor en la promesa de redención futura. Muchas personas malinterpretan el amor de Dios, pues piensan que Él al final de todo pasará por alto todos los pecados cometidos y le dará a todo ser humano el libre acceso a su reino, solamente por el hecho del amor infinito que es Él. En realidad, el amor de Dios se muestra primeramente en la promesa del Redentor, como vemos en la cita bíblica de Génesis 3, 15, se gesta a lo largo de toda la historia humana, y se hace realidad cuando envió a su Hijo unigénito al mundo, para que Él tomase nuestro lugar en el proceso de justificación. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Juan 3, 16 a 18. Y a través de la acción de Jesucristo, Dios Padre cumple lo que demanda la justicia divina, decretada inicialmente en el libro de Génesis, en el capítulo 3, según ya vimos. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón, por medio de Él, seremos salvados del castigo de Dios. Porque si, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Romanos 5, 8 a 11. Precisamente al morir en la cruz, Jesús dio cumplimiento a la demanda de justicia por la transgresión y desobediencia del ser humano, y al resucitar le entrega al género humano la posibilidad de ingresar en el reino de Dios. Para concretar esto se precisa un cambio en la vida del ser humano, pero no es cualquier cambio como veremos en el próximo tema. Antes de continuar a la siguiente lección, solicite al correo electrónico al final de esta página, la ficha de autoevaluación que se complementa con cada lección. Por favor, háganos saber sus comentarios y dudas.